En este vídeo vamos a ver las características más importantes de la democracia indirecta o representativa. También vamos a ver la democracia directa de la antigua Grecia y Roma, así como el sistema electoral español. Democracia indirecta o representativa. Para entender este concepto, primero tenemos que conocer muy bien lo que significa sufragio. Sufragio significa derecho a votar. Existen diferentes tipos de sufragio, pero en España, en la actualidad, el sufragio es universal. Eso significa que votan todos los ciudadanos españoles, tanto hombres como mujeres mayores de 18 años. Con nuestro voto vamos a elegir a unos representantes, por eso nuestra democracia se llama también indirecta, porque votamos de forma indirecta para elegir unos representantes que son los que se van a sentar en el Parlamento y desde sus atriles van a hablar en nuestro nombre. Vamos a imaginar que son elecciones en España. Todos los hombres y mujeres mayores de 18 años acuden a las urnas, votan para elegir a esos representantes que se van a sentar en el Congreso de los Diputados. Recordad que son 350 parlamentarios. En España, el sistema electoral es conocido como el sistema de Hont. Este sistema electoral dice que cada una de las provincias españolas tiene que contar al menos con 2 representantes, es decir, al menos con 2 personas que se sienten en ese Congreso de los Diputados para hablar en nombre de sus habitantes. En España hay 50 provincias, más Ceuta y Melilla. Por lo tanto, 50 provincias por 2 representantes serían 100, más Ceuta y Melilla, al ser ciudades autónomas, tendrían tan solo un representante. En total, 102 representantes. Pero el Congreso de los Diputados tiene 350. El resto de representantes, hasta llegar a los 350 que se sientan en el Parlamento, van a ser escogidos por población. Aquellos lugares o provincias con mayor población van a tener más número de representantes. Vemos el caso de Madrid. Madrid tiene 36 diputados y en cambio Soria tiene tan solo 2. En el ejemplo con Madrid, por población, aparte de sus 2, se le suman 34. En total tiene que elegir 36 representantes. ¿Cuál es la población total de Madrid? Aproximadamente unos 6,5 millones. Si dividimos la población por el número de representantes, nos da que para conseguir un representante en Madrid se tiene que conseguir unos 180.000 votos aproximadamente. En cambio, en el ejemplo de Soria tan solo tiene 2 representantes. Por población le podría corresponder más, pero es tan chiquitita que su población es de 90.000, así que ella parte del mínimo, 2 representantes. Si dividimos la población 90.000 por los 2 representantes, vemos que en Soria, con tan solo 45.000 votos, se consigue un representante que se va a sentar en el Parlamento. Por eso hay gente que dice que no vale los votos, como vemos, lo mismo en una provincia que en otra, o en una circunscripción electoral que en otra. Fijaros en Almería. Nosotros aquí en Almería solemos elegir 6 diputados, depende de la población. Recordad, mínimo 2 y el resto por población. 6 diputados. Aproximadamente la población de Almería son unos 700.000 en toda la provincia. Así que en Almería, para conseguir un representante, se tienen que conseguir unos 116.000 votos. Ahora quiero que os fijéis en Valladolid. Valladolid tiene que elegir 5 representantes. Lo digo porque lo vamos a usar como ejemplo en la siguiente parte del vídeo. Bien, seguimos de elecciones en España y vamos a imaginar que tenemos que votar en la circunscripción electoral de Valladolid. A Valladolid, además del mínimo de 2 representantes que corresponde a todas las provincias, por población se le suman 3, así que Valladolid tiene que elegir 5 diputados. Cuando ejercemos nuestro derecho a voto en España, estamos eligiendo y votando a una serie de partidos políticos. Seguro que os suena el PP, el PSOE, Ciudadanos. Y de estos partidos, al votar a estos partidos, estamos eligiendo a los representantes de estos partidos que se presentan como una lista cerrada, ¿no? A la gente de estos partidos que serán después los que se sienten en ese Parlamento y sean los que hablen en nuestro nombre.
Bien, en este ejemplo que yo he sacado de un periódico, aquí vemos que no se llaman a los partidos partido PP o PSOE, sino que los llaman partido A, partido B, C y D, pero que podéis imaginaros este ejemplo en vez de con el partido A, con el partido PSOE, PP, Ciudadanos, como queráis. Pero aquí vamos a partir del ejemplo con partido A, B y C. Como hemos dicho antes, en Valladolid teníamos que elegir 5 diputados. Por eso, los votos de todos los partidos se tienen que dividir entre 5. Si el ejemplo hubiese sido con Almería, aquí nos faltaría un sexto, porque tendríamos que dividirlo entre 6, que son el número de diputados que se eligen en Almería. Pero como el ejemplo es en Valladolid, por eso lo dividimos entre 5. Cogemos los votos del partido A y lo dividimos por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5, porque 5 es el máximo de diputados que vamos a elegir. El B, partido B, también por 1, por 2, por 3, 4 y 5, así hasta el partido D. Este es el funcionamiento del sistema electoral de Hont, un sistema electoral proporcional. ¿Quién van a ser los que se lleven los representantes o los diputados que se van a sentar? Pues van a ser los 5 resultados más altos. Por ejemplo, el primer diputado sería para el partido A, el siguiente para el partido B, el siguiente para el partido C, el siguiente volveríamos al partido A y el siguiente al partido B. Estos serían los 5 diputados, 2 del partido A, 2 del partido B y 1 del C. Así es como funciona el sistema electoral de Hont, que por otro lado recibe muchas críticas, porque aquellos partidos con menos del 3% de votos ni siquiera entran en esta lista para dividirlo entre el número, ¿vale?, de diputados. Y además porque se dice que, y es así, que los resultados, que los grandes beneficiarios con este sistema electoral de Hont, pues van a ser sobre todo los partidos mayoritarios, aquellos partidos que reciban más votos. Bueno, ya estamos llegando al final del proceso electoral. Aquí tenéis una fotografía del Parlamento o el Congreso de los Diputados. Como veis, tiene forma de semicírculo y es un hemiciclo. Por eso normalmente en la televisión y en la prensa lo que vemos esos días es la representación de los votos de esta otra manera, representados también como un hemiciclo. Se hace recuento de los votos y se ve que en este caso en las elecciones del 26 de junio de 2016 este partido, el PP, consiguió 137 representantes, es decir, 137 de las personas que veis aquí pertenecen a ese partido político. En el ejemplo que habíamos puesto podría ser el partido A. El PSOE consiguió 85, Unidos Podemos 71. Estos son los números de los representantes que van a ir sentados aquí en este hemiciclo, que van a hablar en nuestro nombre. Recordad que es una democracia indirecta o representativa. Fijaros en este detalle de que 176 es la mayoría absoluta. Es decir, que se forma gobierno un gobierno con mayoría absoluta si se dispone de 176 representantes. En este caso no hay mayoría absoluta porque ninguno de los partidos tiene 176, sino 137, 85, 71. Por lo tanto, el gobierno tiene que formarse mediante coaliciones o pactos. Este partido tendrá que pactar con este o con este o con este para conseguir esa mayoría absoluta y poder gobernar. Ahora vamos a hablar de la democracia directa. Este tipo de democracia se dio en los siglos V y VI en la antigua Grecia. Para entenderla tenemos que ver quiénes eran los que tenían derecho a voto. En la antigua Grecia, los que eran considerados ciudadanos, por lo tanto tenían derechos, como el de votar, eran tan solo hombres y además nacidos en la ciudad de Atenas. Por lo tanto, se quedaban al margen del derecho a voto las mujeres, los metecos o los extranjeros y los esclavos. Así que tenemos que muy poquita gente podían ejercer el derecho a voto, es decir, participaban en la política. Podemos decir que el sufragio, el derecho a voto, era restringido y solo masculino. Recordad que en la actualidad las democracias como la española, aunque sea indirecta, todos pueden votar, son ciudadanos tanto hombres como mujeres. Otra de las diferencias
con la democracia indirecta o representativa que nosotros tenemos es que en este momento en Grecia estos ciudadanos, estos hombres atenienses nacidos en Atenas, se reunían en el ágora, en la plaza central, para elegir y votar directamente sobre las decisiones de gobierno. Esto en la actualidad no podría ser posible, ya que España tiene 47 millones de habitantes y sería muy complicado que todos, tanto mujeres como hombres, fueran a la Plaza Mayor de Madrid a decidir sobre el gobierno. Pero claro, en la antigua Grecia estamos hablando de que los estados eran muy pequeñitos, eran microestados, eran ciudades-estados. En este momento, para que os hagáis una idea, pues Grecia podía tener unos 45.000 habitantes y si dejamos fuera mujeres, extranjeros y esclavos, y los hombres, tan solo los nacidos en Atenas, eran los que podían votar. Por eso sí que era posible reunirlos en una plaza y decidir sobre el gobierno. Por último, vamos a explicar qué tipo de Estado es España, según lo recoge la Constitución de 1978, que es la que rige actualmente nuestro país. España es una monarquía parlamentaria. Eso significa que el rey, Felipe VI, es el jefe del Estado. España, además, en cuanto al papel de la religión, se considera un Estado secular o aconfesional y además democrático, porque tiene separación de poderes. En la actualidad, en la mayoría de los países que son monarquía, los reyes o reinas tienen la jefatura del Estado, pero realmente es un trabajo casi ceremonial, porque no tienen un poder real, tan solo representan al Estado. Que España sea un Estado secular significa que las religiones, cualquiera de ellas, están permitidas, hay libertad de culto. Vemos cómo España es una democracia porque tiene separación de poderes. El poder legislativo recae en las Cortes. Las Cortes están a su vez divididas en dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado. De ahí también que se diga que son bicamerales, dos cámaras. El Congreso de los Diputados cuenta con 350 representantes que elegimos en las elecciones. Y el Senado también es elegido en las elecciones, pero su número es variable, en torno a unos 200 y algo. Aquí podemos ver las funciones de ese poder legislativo. La función es de aprobar y elaborar las leyes. También aprueban los presupuestos generales del Estado. Controlan al gobierno mediante los debates. Y también son los encargados de elegir al presidente del gobierno. El poder ejecutivo es aquel que implementa las leyes. Va a recaer en el gobierno. El gobierno está dividido a su vez en el presidente de gobierno y los ministros. El presidente de gobierno ha sido elegido por el Congreso de los Diputados y los ministros son elegidos por ese presidente de gobierno. Por último, el poder judicial recae en los jueces. Dentro de los tribunales nos encontramos con dos muy importantes. El Tribunal Supremo, que es el tribunal de última instancia, y el Tribunal Constitucional, que es aquel encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución. Aquí termina el vídeo sobre la democracia y sus características más importantes.